Procesos cognitivos básicos. Un proceso cognitivo básico, también llamado inferior o simple, son aquellos procesos que deben desarrollarse eficazmente para así posteriormente se ejecuten de manera efectiva los procesos superiores. Los procesos son los siguientes: sensación, percepción, atención, concentración y memoria. Sensación. El proceso es netamente biológico, es decir, está conformada por procesos fisiológicos, pues en esto genera una recepción de estímulos debido a la respuesta inmediata de los mismos en el organismo. Umbrales sensoriales. Los umbrales sensoriales aluden al rango que se alcanza dependiendo de la energía de un estímulo determinado. Para que esto suceda, el umbral debe tener una intensidad mínima para poder percibirlo. Los estímulos pueden ser cantidades, sonidos, luces u objetos. Percepción. La percepción es la interpretación del cerebro de cada ser humano, lo cual es causada por las sensaciones adquiridas mediante los sentidos, pues esta varía dependiendo de la percepción de cada persona. Atención, concentración. Es la facultad de seleccionar la información sensorial, es decir, los sentidos se orientan en dirección hacia algo, alguien o una situación que llame su atención, y esta se puede dar ya sea de manera inconsciente o consciente. En cambio, la concentración es el incremento, es decir, la magnitud de nuestra atención. Por lo tanto, la selección depende de las características del estímulo, características del sujeto, demandas del medio. Además, existen diversas formas de atención y estas son: atención focalizada, es aquí donde se establece un foco de atención sostenida, pues aquí se mantiene la atención focalizada; atención alterna, es aquí donde puede cambiar de tarea sin confusión alguna; atención selectiva, en esta se anulan los distractores; atención dividida, es decir, se atiende a más de un estímulo. Por último y no menos importante, los tipos de atención, estos son espontánea voluntaria y espontánea adquirida. Memoria. Es un proceso psicológico donde el cerebro recibe información, la cual es codificada, almacenada y recuperada para después evocar los hechos del pasado y traerlos al presente, ya que la memoria es una facultad del ser humano. La memoria tiene procesos los cuales son codificación de información o adquisición, almacenamiento de la información y evocación o recuperación de la información. Sin embargo, los sucesos que consideramos no importantes se llegan a olvidar y según la teoría de la inferencia se clasifica en dos: retroactiva y proactiva. Además, se tiene la teoría de la degradación, es decir, la memoria desaparece gradualmente debido al tiempo. Por otro lado, la memoria implícita se manifiesta de manera inconsciente, pues esto se debe a la presencia de estímulos y se clasifica en cuatro: memoria emocional, priming, memoria de asociaciones y memoria procedimental. Los procesos cognitivos complejos o superiores. Un proceso cognitivo superior es aquel que se ha desarrollado a partir de los básicos. Supone un grado más elaborado y son los que nos distinguen como especie de las demás. En este apartado se incluye el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Pensamiento. El pensamiento supone un grado de evaluación superior porque implica relacionar varios conceptos que tenemos almacenados. Para entenderlo mejor, el pensamiento engloba las ideas formadas por la mente. El pensamiento nos permite ajustar, analizar y realizar deducciones en base a esa información. Además, nos permite crear nuevos conceptos. Lenguaje. El lenguaje es la representación del pensamiento mediante gestos, palabras o escritos. La realidad es que las formas más elaboradas del lenguaje, como los idiomas o la escritura, son resultado de nuestra evolución. El lenguaje se adquiere mediante aprendizaje, generalmente por imitación. Inteligencia. La inteligencia es el grado supremo de desarrollo cognitivo. Es aquella habilidad que te permite aprovechar al máximo tus demás cualidades y aumentar su rendimiento. Tradicionalmente se había dado importancia a una sola variedad de inteligencia, la lógico-matemática. Hoy el análisis de inteligencia es multidisciplinar. El desarrollo del concepto de inteligencias múltiples por parte de Howard Gardner ha permitido que se favorezca el cultivo de nuevas habilidades. Los procesos cognitivos son fundamentales para entender por qué nuestra especie funciona como funciona. Por lo tanto, es interesante conocerlos, ya que constituirán un elemento imprescindible para el estudio de la psicología. Procesos cognitivos básicos. Ejemplo: un niño de 7 años al cual su padre le tocaba siempre el violín. Audición, lo cual no era mucho de su agrado. Percepción, y no le tomaba importancia. Después vio a alguien tocando el violín en un concierto por televisión. Atención, vista. Entonces él en ese momento recuerda la música que le tocaba a su padre y empezó a imitar los movimientos de las manos simulando tocar el instrumento musical. Concentración. Entonces siempre que escucha un violín recuerda a su padre tocando. Memoria.
Procesos cognitivos complejos o superiores. Ejemplo. Mientras una alumna universitaria toma notas en la clase de su curso de Introducción a la Psicología, recibe una pregunta del profesor acerca de un ejemplo para la solución de una problemática sobre el tema tratado. El estudiante primero lee los apuntes de su cuaderno, seguido de esto analiza y procesa la información, comienza a elaborar ideas y soluciones creativas, luego las asocia, inteligencia, pensamiento. Póstremo a esto, lo expresa y se lo da a entender mediante la combinación de elementos fónicos y crea enunciados rápidamente. Lenguaje. Created using Powtoon.